Bueno, entonces, les decía que uno de los temas que el otro día pasamos con alguna celeridad era el análisis de la Constitución del 49. Yo se las volqué ahí. Algunos elementos de la Constitución, ¿se acuerdan? Era la posibilidad de reelección presidencial, que era una total novedad, y que de alguna manera encendió las alarmas del antiperonismo a partir del 50 en adelante, y que de alguna manera con los años venideros, después de la crisis, introdujo este elemento de presión de los Contreras, diría Perón, sobre la búsqueda de hegemonía del peronismo, es decir, una continuidad del peronismo como un régimen cesarista, plebiscitario. La Constitución de 49 no marcaba que hubiese dos periodos y después no se pudiese reelegir, como es el caso de la Constitución que tenemos reformada en el 94 en la actualidad, que, digamos, lo que introdujo además fue la reforma de esos dos periodos de 4 años. Tal vez eso es un elemento que da lugar al debate político en los años siguientes del peronismo, y tal como dijimos la vez pasada, lo voy a hacer sin presentar para poder rápidamente evacuarlo. En el tema del capítulo 2 de la Constitución del 49, en relación a los derechos, no, perdonen, vamos a pasar esa parte, aunque fue modificada, lo importante es el capítulo 3, ¿no? Yo voy a leer solo digamos, los acápites, los títulos. Eh, los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y la cultura. Entonces estaba el derecho a trabajar, el derecho a las condiciones dignas de... Perdón, Natalia, contame. Es que lo veo a Rodrigo allá sentado solo a lo lejos, mirando todo alejado y no entendía qué estaba haciendo. ¿Qué, Rodrigo? Ah, yo no lo veo porque tengo el cuadro mío ahí. Nada, estaba Bueno, Ponte sentado allá solo a lo lejos con una biblioteca. bueno. Eh, entonces dijimos, el derecho al trabajo, digamos, a trabajar, el derecho a las condiciones dignas de trabajo, el derecho a la preservación de la salud. Esto era una novedad muy importante, ¿no? Y ese artículo 5 decía, el cuidado de la salud física y moral de los individuos debe ser una preocupación primordial y constante de la sociedad, a la que corresponde velar para que el régimen de trabajo reúna los requisitos adecuados de higiene y seguridad, no exceda las posibilidades normales del esfuerzo y posibilite la debida oportunidad de recuperación por el reposo. Derecho al bienestar. Y decía cuya expresión mínima respecto al bienestar se concreta en la posibilidad de disponer de vivienda, indumentaria, alimentación adecuada, satisfacer sin angustias sus necesidades y las de su familia en forma que les permita trabajar con satisfacción, descansar libres de preocupaciones y gozar mesuradamente de expansiones espirituales y materiales, imponen la necesidad social de elevar el nivel de vida y de trabajo con los recursos directos e indirectos que permita el desenvolvimiento económico. Derecho a la seguridad social. El derecho de los individuos a ser amparados en los casos de disminución, suspensión o pérdida de su capacidad para el trabajo. Promueve la obligación de la sociedad de tomar unilateralmente a su cargo las prestaciones correspondientes o de promover regímenes de ayuda mutua obligatoria destinados unos y otros a cubrir o complementar las insuficiencias o inaptitudes propias de ciertos periodos de la vida, a las que resulten de infortunios provenientes de riesgos eventuales. Derecho a la protección de su familia. Bueno, dice, la protección de la familia responde a un natural designio del individuo desde que en ella generan sus más elevados sentimientos afectivos, y todo empeño tendiente a su bienestar debe estar estimulado y favorecido por la comunidad como el medio más indicado de propender al mejoramiento del género humano y a la consolidación de principios espirituales y morales que constituyen la esencia de la convivencia social. Derecho al mejoramiento económico.
la capacidad productora y el empeño de superación hallan un natural incentivo en las posibilidades de mejoramiento económico, por lo que la sociedad debe apoyar y favorecer las iniciativas de los individuos tendientes a ese fin y estimular la formación y utilización de capitales, en cuanto constituyan elementos activos de la producción y contribuyan a la prosperidad general. Derecho a la defensa de los intereses profesionales. Quiero hacer acá un pie de página. Fíjense que derecho al mejoramiento económico está dentro del capítulo de los derechos del trabajador, de la familia, ¿no? Y de las organizaciones sindicales. Derecho a la defensa de los intereses profesionales. El derecho a agremiarse libremente y participar en otras actividades lícitas tendientes a la defensa de los intereses profesionales constituyen atribuciones esenciales de los trabajadores que la sociedad debe respetar y proteger, asegurando su libre ejercicio y reprimiendo todo acto que pueda dificultarlo o impedirlo. Ahora viene el derecho de la familia. La familia, como núcleo primario y fundamental de la sociedad, será objeto de preferente protección por parte del Estado, el que reconoce sus derechos en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimiento de sus fines. Entonces aparece, escuchen, el Estado protege el matrimonio, garantiza la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad. El Estado formará la unidad económica familiar de conformidad con lo que una ley especial establezca. El Estado garantiza, leo de nuevo, no sé si les impactó. El Estado formará la unidad económica familiar de conformidad con lo que una ley especial establezca. El Estado garantiza el bien de familia conforme a lo que una ley especial determine. La atención y asistencia a la madre y del niño gozarán de la especial y privilegiada consideración del Estado. Derechos de la ancianidad. El derecho a la asistencia. Todo anciano tiene derecho a una protección integral por cuenta y cargo de su familia en caso de desamparo. Corresponde al Estado proveer a dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos y fundaciones creadas, con ese fin, sin perjuicio de la subrogación del Estado o de dichos institutos para demandar a los familiares remisos y solventes los aportes correspondientes. Derecho a la vivienda, derecho, los voy a pasar porque estos son muy obvios, derecho a la alimentación, derecho al vestido, derecho al cuidado de la salud física, derecho al cuidado de la salud moral. Escuchen esto, debe asegurarse el libre ejercicio de las expansiones espirituales concordes con la moral y el culto. Este artículo, o digamos, este inciso del artículo 1 del derecho, digamos, va a entrar en contradicción en breve, digamos, esto fue en el 49, digamos, en breve, con el tema de la crisis del peronismo, ¿no? Con la iglesia sobre todo. Derecho al esparcimiento, derecho al trabajo, derecho a la tranquilidad, derecho al respeto. De la educación y la cultura. La educación y la instrucción corresponden a la familia y a los establecimientos particulares y oficiales que colaboren con ella conforme a lo que establezcan las leyes. Para ese fin, el Estado creará escuelas de primera enseñanza, secundarias, técnico-profesionales, universidades y academias. La enseñanza atenderá al desarrollo del vigor físico de los jóvenes, al perfeccionamiento de sus facultades intelectuales y de sus potencias sociales, a su capacitación profesional, así como a la formación del carácter y el cultivo integral de todas las virtudes personales, familiares y cívicas. La enseñanza primaria elemental es obligatoria. Bueno, paso al siguiente artículo. La orientación profesional de los jóvenes, concebida como un complemento de la acción de instruir y educar, es una función social que el Estado ampara y fomenta mediante las instituciones que guíen a los jóvenes a las actividades que posean para las que posean naturales aptitudes y capacidad, con el fin de que la adecuada elección profesional redunde en un beneficio suyo y de la sociedad. El Estado encomienda a las universidades la enseñanza del grado superior. Bien, hace un desarrollo del derecho... Perdón, Juan. Sí. Me llamó la atención, de acuerdo a sus naturales capacidades y aptitudes. ¿Cómo se traducía eso? ¿En exámenes de ingreso? No, es retórico, no hay, vos decís que haya un elemento de selección acá Claro, cuando yo era chico había en algunos lugares. A ver,
digamos, haciendo una historia de educación muy, muy elemental, digamos que la escuela secundaria no fue nunca obligatoria, mucho menos la universidad. En este caso habla de la orientación profesional, el artículo que acababa de leer. Quiero decir, todo lo que no era educación elemental, es decir, la primaria, la lectoescritura básica, hasta el año 2006 era la única etapa obligatoria donde el Estado asumía la obligatoriedad. Nosotros tenemos educación secundaria obligatoria a partir del 2006, no antes. Mejor dicho, a partir del año 93 con la ley de CIBE, la ley Federal de Educación, con el Frankenstein que se armó, ¿se acuerdan? ¿No? Es decir, estaba el tercer ciclo de la EGB, que era una extensión del octavo y el noveno, que en realidad eran el primero y el segundo de la secundaria vieja, ¿no? Anterior. El polimodal. Ahí hubo una ampliación, pero toda la secundaria obligatoria recién comienza en el 2006. De todo el siglo XX, ¿a qué voy? Que ese tipo de derechos de educación, de instrucción, de complementación educativa, formaban parte necesariamente de una decisión que en muchos casos tenía que ver con departamentos, jefaturas o la jurisdicción educativa, que podía, por lo general, demandar un ingreso en función de capacidades a través de una prueba de ingreso. Una prueba de ingreso, digamos, yo ingresé en el nivel secundario en el 76 con un examen de ingreso, pero esos exámenes existían de mucho tiempo atrás, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Si a vos te hace ruido según las capacidades, en este caso se está refiriendo a la educación, la orientación profesional y de las universidades. Para esta época no me hace ningún ruido, era natural en la concepción pedagógica. Bueno, siguen, la verdad es que la Constitución del 49 tiene dedicada una cantidad de derechos, ¿no? Después el artículo 5 dice: el Estado protege y fomenta el desarrollo de las ciencias y las bellas artes. Continúa, ¿no? con el tema, hasta que el capítulo 4 habla de la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica. Y esto sí es un elemento que era fundamentalmente revulsivo para la época. El artículo 38 dice: la propiedad privada tiene una función social y en consecuencia estará sometida a las obligaciones que establezca la ley, con fines de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. Hago un pie de página, ¿se acuerdan uno de los videos que vimos que Perón dice: nosotros, estaba hablando en el 71, ¿no? Y le quería dar a esto el formato de una pequeña reforma agraria, es decir, nosotros extendimos, creo que hablaba de 1 millón si no me acuerdo, 1 millón de hectáreas, una cosa por el estilo, y tenían pensado distribuir 2 o 3 millones más, una cosa así, y quedó eso obturado por la salida del gobierno. La expropiación por causa de utilidad pública o interés general debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invención o descubrimiento por el término que acuerda la ley. La confiscación de bienes quedará abolida para siempre de la legislación argentina. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie en tiempo de paz. Artículo 39. El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino. Es decir, esto era absolutamente ambiguo. Es decir, quedaba en el medio la intervención, el poder de regulación del Estado peronista para, de alguna manera, registrar, controlar, redefinir la dirección de la inversión de capital, ¿no? Que son artículos que resultan revulsivos.
El artículo 40. La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución, salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley. Toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios. Bien, continúa. Creo que acá está lo fundamental. Me parece que en buena medida estos artículos expresan dos niveles, ¿no? Uno, el nivel de la generosa expansión y expresión de todas las necesidades que el gobierno y el Estado peronista, ¿no? Y esa juridicidad ponía del lado de los trabajadores y de una cantidad de derechos no expresados. Digamos, cuando se habla de la necesidad de una vivienda, de la higiene, del bienestar, de la salud, de la educación, de la previsión social, poner un artículo con rango constitucional implicaba darle inicio a una nueva era. Uno puede llamarle a esto una constitución de carácter social. Los artículos que se refieren a la función social del capital están demostrando dos cuestiones que el peronismo quería dejar también registrado en términos constitucionales, la posibilidad de confiscación que tuviese como fundamento un beneficio común de la sociedad para determinada dirección que tuviese una inversión de capital. Así como también que el Estado interviniera, como dice con los labriegos, en reparar una injusticia como el de que trabaja una tierra de otros en completa pobreza, ¿no? O en completa vulnerabilidad. Hago un salto, si ustedes me lo permiten. Para el año 73, el peronismo de nuevo en el poder, la juventud peronista, la izquierda peronista de aquel momento, que obviamente va a tener un condimento muy importante de marxistización, es decir, van a unir peronismo y marxismo para aquellos años, le proponía antes de la llegada de Perón, es decir, en el periodo que va de la asunción de Cámpora el 25 de mayo del 73 hasta que cae Cámpora, y lo sostuvieron un periodo posterior, la idea de no de una reforma agraria in totum, no repartir toda la tierra entre todos los campesinos o entre todos los trabajadores o peones agrarios, sino intervenir en lo que podría llamarse un bien ocioso. Es decir, todas aquellas extensiones que, siendo una propiedad graciosa e inerte de propietarios absentistas, tuvieran la posibilidad de dar un crecimiento económico. Ahí podemos unir el artículo que habla del crecimiento económico como un derecho de los trabajadores, ¿entienden? Y haciendo del Estado una entidad que puede intervenir en la economía. Ahí el peronismo se sale del contrato liberal, ¿entienden? Donde la propiedad privada es el elemento que une, establece y no puede ser modificado a partir de una acción estatal. Bueno, la Constitución en estos artículos demuestra dos cuestiones: que el Estado protegía y establecía con marco de garantía una serie de derechos, y para subvenir a estas necesidades tenía la posibilidad de una cuota de estatismo tan poderosa como la intervención en el propio capital o en la propiedad privada, siempre justificado por este rango de bienestar de la comunidad o justicia social, ¿no? Este es un elemento, me parece a mí, fundamental para explicar desde algún punto de vista, el de los antiperonistas, en qué medida la oposición al peronismo
podía tener una interpretación como vía de un régimen plebiscitario que quería la hegemonía sine die, pero a la vez ocultaba los intereses de la burguesía, en tanto el peronismo amenazaba la renta del capital, estableciendo un marco que iba a privilegiar derechos de los trabajadores o de el propio Estado, que iba a intervenir e iba a administrar recursos que eran de los particulares o de las empresas. ¿Me siguen hasta acá? Profe, ¿Está? una preguntita. Sí. Cuando dice antiperonismo para esta fecha de 70 y pico con Cámpora, por ejemplo, ¿qué No. sector? Perdóname, vos hiciste el salto, porque yo volví al 49. Sí, pero me quedé pensando, ¿cuál es el sector antiperonista? A ver, escuchen, a partir de los años, a partir del, digamos, de la Unión Democrática, año 40, antes del 40, a partir del 42 se produce una unión de la izquierda, si ustedes quieren, no la izquierda radical, es decir, socialismo, con todas sus vertientes, las fundamentales, más los sectores de la Unión Cívica Radical, más el Partido Demócrata Progresista, con otros partidos provinciales. En algún momento se aceptó que se sumaran algunos conservadores y algunos nacionalistas de corte liberal. Ese núcleo al que se sumó alternativamente el Partido Comunista son el eje, el fundamento, el núcleo del antiperonismo más cerril. A ver, parte del socialismo y parte del comunismo le achacan al peronismo a partir del año 42 que el peronismo era una demagogia. Es decir, el peronismo era aquel que dosificaba la explotación de los trabajadores desde un arbitraje con el capital. Lo que venían a decirle el comunismo y el socialismo a los trabajadores es: el peronismo es una fórmula bonapartista, es decir, arbitra entre el capital y el trabajo, pero esto no los libera de la explotación que el capitalismo infunde sobre los trabajadores. Y además lo que denunciaban era que en términos sindicales lo que ahora había era una pérdida de autonomía, que lo que antes eran gremios con decisión de defensa de los intereses genuinos de los trabajadores, genuinos, libres, autónomos, ahora eran en realidad herramientas, vectores que iba a utilizar el poder centralizado del Estado, del peronismo, al orden de un régimen que les iba a dar migajas, digamos, ¿no? Es decir, entonces, en algún caso se oponía revolución socialista o comunista versus peronismo desde la izquierda. O sea, lo corrían a Perón desde la izquierda diciendo: esto no tiene nada de revolución, esto más bien es una derecha demagógica con un manipulador que lo que hace es establecer un marco de conservación, centralización de poder y que establece un marco de control, manipulación, ¿no? Ahí lo acusaban a Perón de fascista, ¿no? Sobre todo de fascista, por este carácter de sindicalismo de Estado. Ahora, el otro bloque, el Partido Demócrata Progresista, la Unión Cívica Radical y otros sectores liberales, veían en Perón el nacimiento de un nacionalismo antiliberal. Es decir, el peligro de que el régimen burgués terminara totalmente desmembrado al servicio de un nuevo régimen que fuese mezcla de un corporativismo dominado por las instituciones básicas, antidemocráticas, las Fuerzas Armadas y la Iglesia, como de alguna manera demostraba el GO en el año 43 y después la propia dictadura terminó manifestando en sus primeras expresiones como una dictadura de carácter nacionalista, católica y muy antiburguesa, muy antidemocrática y muy anticomunista. Entonces, ese es el bloque inicial. Bueno, lo que ocurre es que al calor del desarrollo del peronismo, los intereses de la izquierda, tanto socialista como comunista, van creciendo. Es decir, el peronismo le quita a los partidos de izquierda el auditorio. Es decir, son llamativamente crecientes el número de trabajadores
que aceptan el liderazgo de Perón como el verdadero representante de los derechos de los trabajadores. Y aceptan que la sindicalización, que lo que llamaba la izquierda el economicismo, es decir, que los trabajadores dejaran de tener una mirada de autonomía en sus derechos, de conquista personal y autónoma de sus derechos. Recuérdense el sindicalismo cuando hablaba de que el sindicalismo fuera propiamente una variable política de revolución y no que fuera un partido, ¿se acuerdan? Bueno, la conservación de esa autonomía de carácter sindical seguía vigente, pero no obstante los trabajadores elegían el economicismo. ¿Qué quiere decir economicismo? Bueno, el aumento salarial, el 13º salario, las vacaciones pagas, obviamente. Lo que pasó en esos años, sobre todo entre el fines del 45 y hasta la crisis del 50, es que los adeptos al peronismo crecen de manera sostenida y se convierten en ciudadanos como peronistas, se convierten en consumidores como peronistas, se convierten en sindicalizados como peronistas, se convierten a futuros jubilados como peronistas. ¿Me entienden, no? Es decir, todas las identidades posibles dentro de un marco institucionalizado de consumo, de producción, de representación de intereses, de ocio, a la luz, o mejor dicho, dentro del marco que el peronismo le otorga. Por lo tanto, los sectores que van perdiendo el auditorio, socialismo y comunismo, se hacen rabiosamente antiperonistas. En esto hay un elemento. ¿El otro elemento cuál es? Perón persigue a los sectores que son antiperonistas. Es decir, ¿cuál es la persecución? Bueno, obviamente, los gremios que están dominados por peronistas no permiten que entren adherentes a esos gremios que no sean peronistas. Le piden la camiseta antes de entrar. Este es el rango del peronismo del que todos denuncian que el Estado había convertido partido, movimiento, Estado y gobierno como una sola cosa. Y había metido a la CGT dentro de esa sola cosa. En esto hay una denuncia general. Ahora, también es cierto que la representación genuina de los trabajadores había dejado a esos sectores de izquierda prácticamente en una minoría, muy minoría. Y por el otro lado, la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista, otros partidos, digamos, de carácter más liberal, burgués, ven en el peronismo un constructo político en búsqueda de la hegemonía y ven en ello la pérdida de libertades republicanas, la persecución de los opositores, digamos, el cierre de diarios, el no poder acceder a los medios de comunicación, cuestiones que, como dijimos la vez pasada, eran ciertas y que, digamos, Juan Carlos Torres, que dice, hasta el año 50, 51, el peronismo es, bueno, es un régimen plebiscitario, pero no es que persiga a la oposición, dice Juan Carlos Torres, la torna inaudible. Hace que es tanto el poder el que tiene el peronismo desde su consumación de derechos, es tan potente la entrega de derechos, de bienes, es tan potente la transformación del Estado, que lo que dice la oposición es inaudible, es irrelevante. Ahora, a partir del 50, cuando la crisis la manifiestan los propios peronistas, que dicen por un lado, Perón quiere transformar la economía peronista trayendo capitales extranjeros, nos pide productividad, nos dice que no nos va a aumentar los salarios y, además, algo que vos me permitís, Valeria, que recuerde, ¿notaron que la Constitución no habla del derecho a la huelga? La Constitución del 49 no tiene el derecho a la huelga. Es una Constitución que no le permitía a los trabajadores tener el derecho a la huelga. Por lo menos no lo exponía como un derecho constitucional. Y de hecho, a partir del año 50, cuando los propios trabajadores peronistas y no peronistas empiezan a reclamar por esa crisis que los afecta, hay una represión del peronismo a los sectores contrarios al gobierno, ¿no? Bueno, esos son los elementos que le permiten a la oposición estar permanentemente en búsqueda de reconocimiento. Ahora, la Unión Cívica Radical, que era el principal partido de oposición, no supera el 20 y pico %, es decir, el peronismo lo había reducido
a un porcentaje de representación urbana, ¿no? El peronismo nunca entró en las ciudades constituidas, digamos, ¿no? Las ciudades con alto grado de consumo y con altos niveles de educación, en general fueron reacias al peronismo. Por esto de los rangos de educación, como dijimos, las universidades y demás, ¿no? Ese fue otro polo de oposición al peronismo, las universidades, ¿no? Y, como dije, y con esto termino un poco lo que me pregunta Valeria, me sirve para llegar un poco al antiperonismo creciendo. A partir del año 53-54, la Iglesia, el conflicto entre Iglesia y peronismo, permite que los sectores del antiperonismo que estaban acechando para buscar su posibilidad, encuentren nuevamente un canal de exposición en la calle, de crecimiento en la exposición de lo que denunciaban del peronismo, ¿no? Cierto desborde de Perón, de algunas normas que se consideraban decentes en la época, para la moralidad, ahora las vamos a repasar, muestran a un Perón que va entrando en una crisis de enfrentamiento con la Iglesia. Eso permite que nuevamente, así como en el año 45 marchaba por la calle el embajador americano con una gran cantidad de representaciones variopintas, ahora, en el 54 y en el 55, marchen por la calle la iglesia, representantes de la Iglesia Católica junto a comunistas, junto a socialistas, junto a radicales, junto a demócratas progresistas, junto a demócratas cristianos, que son uno de los partidos que surge como parte de esta lucha con el peronismo, ¿no? Bueno, es muy importante revelar este punto, ¿no? Que a partir del año 50 es muy importante tener en claro que estamos hablando de una dialéctica, peronismo-antiperonismo, que no solo va teniendo una tensión creciente, sino que determina no solo la caída de Perón, sino que determina los años más crudos en términos políticos después del 55, y que determinan también, me parece, las líneas vertebradoras del periodo hasta la vuelta de Perón, ¿no? Peronismo y antiperonismo siguen siendo, a mi gusto, el título. En todo caso, podríamos decir que del 43 al 55 sería peronismo y antiperonismo, y a partir del 55 es antiperonismo y peronismo, ¿no? Cambiando el orden de estos dos sujetos fundamentales del periodo de la historia argentina. ¿Vale? ¿Está? ¿Alguna repregunta? Bueno, entonces, es importante. El antiperonismo también repara fuertemente. Perdón, profe, a eso iba, porque la Iglesia a mí siempre se me hace lío que en algún momento al principio estaba en armonía y hay un quiebre ahí en el que apoya como estos sectores, porque uno por lo general lo reduce en el radicalismo. El sector antiperonista, por lo que veo, bueno, era una confluencia un poco de... Sí, acá escuchen, vieron que no leímos mucho recorrido en los periodos anteriores, no tuvimos un capítulo donde leíamos historia de la Iglesia. Yo tenía la intención de darles un par de textos más, pero me llamé a la concordia, me llamé un poco a la lucidez y dije, no, más textos no. Por ejemplo, hay un autor llamado De Stefano y otro es Lori Sanata, que escriben una historia de la Iglesia en la Argentina. Y bueno, digamos, yo lo que les mencioné, ¿se acuerdan? A partir de los años 30, la Iglesia empieza a crecer después de aquella crisis. ¿Se acuerdan la crisis de los 80? Digamos, el positivismo roquista, oligárquico, ese positivismo tiene una cuota de progresismo muy importante, un progresismo cientificista y un progresismo laico. Separa Iglesia y Estado. Hay un periodo de rompimiento, ¿no?, entre el Estado argentino y el Estado vaticano. Entonces, en esos años, uno podría decir, la educación laica, el poder de las instituciones del Estado, el registro civil, todo le da una fuerza anticonciliar, antieclesiástica al Estado. Pero bueno, después, a comienzos del siglo XX, la segunda presidencia de Roca vuelve la concordia
Y a medida que la oligarquía necesita del concurso de la iglesia, fundamentalmente en la lucha contra la inmigración, ¿se acuerdan? Contra anarquistas y demás, empieza a aparecer la iglesia como un factor que sintetiza a ese nacionalismo defensivo primero y a ese nacionalismo xenófobo y después antidemocrático que va luchando contra los inmigrantes primero, contra el sindicalismo, contra el comunismo y finalmente contra la ley Sáenz Peña. Ahora, la iglesia se convierte en el principal vector ideológico que anima a las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas tienen esa idea histórica de la patria o de la nación como un mito de creación castrense, la iglesia tiene un mito de creación católica. Para la iglesia católica, la nación como tal es un fundamento de la acción hispánica y es anterior a 1810. Es decir, esto es muy llamativo, ¿no? Pero bueno, cuando uno investiga un poquito ahí, los que escribieron historia desde un lugar cristiano, reconoce claramente lo que se podía llamar una teoría teocrática, ¿no? Débil, pero una teoría teocrática que tiene elementos monárquicos, ¿no? Que es decir, los elementos monárquicos, ¿cuáles serían? Los españoles nos dejaron la idea de que lo que ocurre temporalmente, en todo caso, es en función de una armonía espiritual. Los que gobiernan en realidad, el poder en realidad, no estaría en la esfera temporal, en la esfera secular. Lo que ocurre en el siglo, lo que ocurre en la realidad, eso es materia de los hombres que gobiernan, pero todo gobierno en realidad se hace en función de la divinidad. Ese concepto teocrático lo toman y lo desarrollan y sobre todo esas fuerzas animan una idea que también tiene un rango bastante medieval, pero que los nacionalistas infunden. ¿Cuál sería esa idea? La idea es que la Revolución Francesa y la Revolución Bolchevique en realidad son las principales precipitaciones en la degradación humana. Es decir, lo dicen casi todos nuestros nacionalistas más cerriles, ¿no? Pero los principales nacionalistas que escriben sobre eso, el padre Mainville, por ejemplo, es confesor y tiene toda una serie de curas que son a la vez ideólogos en los regimientos. Entonces, hay ahí un vaso comunicante de esta idea de que las Fuerzas Armadas son guardianes de la patria en honor de la divinidad. Esto tiene muy poco de democrático, como ustedes obviamente entienden, y todas estas ideas que animan la justificación de la superioridad del gobierno celestial sobre el gobierno temporal y la superioridad del gobierno continuo de la defensa de la patria sobre los intereses de la renta de los burgueses y sobre los intereses del vulgo ignorante, esas ideas hacen que aristocracia católica y aristocracia militar se unan en esa vertiente puramente antidemocrática que a partir de los 30 crece. El problema es que a partir de los primeros años 30 se da una gran religiosidad popular, digamos, ¿no? El Congreso Eucarístico del año 34 lo que demuestra es que la sociedad argentina tiene elementos de una religiosidad creciente. Es decir, hay una militancia civil que se acerca a la iglesia por distintas razones, que tiene mucho de condimento fascista. Cuando digo fascista, ¿a qué me refiero? No es porque el fascismo fuese católico, que de hecho no lo era, estaba bastante peleado con la iglesia. Lo que quiero decir es que la idea de que un mundo ordenado hace que cada ciudadano sea un guardián civil de la defensa de la patria. Como guardián civil es un miliciano. Y como miliciano, ¿a quién tiene por encima? A las Fuerzas Armadas. Los verdaderos mandantes de la seguridad son las Fuerzas Armadas. Y los verdaderos mandantes de la espiritualidad son el Papa, los obispos. Pero esto no sería lo más grave. A ver, bien grave que era.
los pibes de 14, 15 años andaban con casacas fascistas por la calle, marchaban, iban a la Plaza San Martín y muchos daban hurras a Mussolini, otros daban hurras a Franco. En fin, ese mundo muy a la derecha, autoritaria, crece, pero se convierte en una escuela de cuadros, es decir, en cada barrio, en cada localidad había una religiosidad que animaba una vida social alrededor de las parroquias. El poder de las parroquias y el poder de la misa, de la liturgia católica, le permitía a Fresco, ¿recuerdan los discursos de Fresco? Que eran castrenses a la vez que morales. Lo que decían era que todo trabajador y toda familia tenían que tener una higiene moral. ¿Quién cuidaba la higiene moral? Las costumbres públicas, la decencia. La Iglesia. De eso, las dictaduras no se escapaban. Acá hay un tema importante. Las dictaduras le tenían más miedo a la contradicción de la Iglesia que a lo que podían hacer algunas huelgas de los sindicalistas. Bueno, ¿a qué voy con esto? En ese sentido, ustedes pueden explicar la primera dictadura donde Perón está como integrante. Del 43 al 46, la Iglesia es, como les puse el texto, lean un poquito el texto de Mendé, Raúl Mendé, que dice: el justicialismo, en realidad, es una filosofía que es antiburguesa, antiliberal, antiindividualista y es anticolectivista, porque tiene un orden espiritual. O sea, Raúl Mendé lo que está diciendo es: nuestra doctrina es la doctrina social de la Iglesia. ¿Esto qué significa? ¿Que Perón era un cristiano devoto? No, todo lo contrario. ¿Que Perón utilizó a la Iglesia? En parte. Porque, como vimos la vez pasada, Evita lo que hizo fue intrusar la Iglesia, le quitó el asistencialismo, le quitó la caridad, ¿no? En realidad es una relación de compromiso, porque la Iglesia ve en Perón el que puede controlar y ordenar ese campo bastante conflictivo que son las relaciones económico-sociales. Perón también tranquilizaba a la Iglesia en el sentido de que Perón le ponía coto a la burguesía, porque para la Iglesia la burguesía es, de alguna manera, un espíritu, una falta de espiritualidad por laissez-faire. La burguesía para la Iglesia tiene intereses que trascienden cualquier higiene moral, ¿no? Los intereses están por encima. Por lo tanto, la Iglesia considera que hay un fuerte condimento pagano en las costumbres de la burguesía y la considera apátrida, ¿no? Amoral. Y también considera que el colectivismo, la pérdida del espíritu individual, es la caída en el peor de los pecados, es decir, el anticomunismo. En eso coincide, y el peronismo, digamos, utiliza la Iglesia, hay una educación cristiana en las escuelas. Digo, todo esto se puede ver durante el peronismo. Ahora, ¿marcó la política del peronismo los dictados de la Iglesia? No, en ningún modo. Sin embargo, uno podría decir, como dijiste vos, Vale, la Iglesia convierte la atmósfera de los años 30 y 40 en la de un nacionalismo castrense que civilmente es aceptado y que tiene una sensibilidad popular creciente. Ahí está el peronismo dentro. Ahora, Perón dentro de eso convierte a su régimen en una revolución plebeya. Los de abajo tienen otras expresiones que con el paso de los años van contradiciendo a la Iglesia. ¿Qué hacen los de abajo? En la casa tienen dos estampitas. En vez de tener a la Virgen María y a Cristo, tienen a Perón y a Evita. Entonces, con el correr de los años, para ya la crisis del 50 y los años venideros, a la Iglesia le va a empezar a hacer, le va a generar una oposición y va a manifestar que hay una voluntad de posicionarse en un andarivel religioso del régimen peronista, que convierte a la pareja presidencial en divinidades populares. Y que el gobierno, lejos de convertir ese culto a la personalidad en elementos de la civilidad litúrgico-política, la convierte en una necesidad de religación. Es decir, Perón y Evita ponen sus personalidades, sus identidades, como identidades esenciales de la revolución, como identidades
que no pueden ser reemplazadas. Por lo tanto, la Iglesia lo que empieza a manifestar es que hay una voluntad del gobierno de reemplazar la religiosidad moral correcta, la de ir a la Iglesia, por una religiosidad pagana, que tiene intereses de manipulación. Bueno, escuchen, esto es un cortocircuito que va por debajo, pero hay otro cortocircuito que es el que realmente detonó la relación. ¿Qué fue el cortocircuito? El Papa y buenas fuerzas europeas cristianas crean los partidos demócratas cristianos. Es decir, en algún momento de la crisis europea, el Papa y los sectores cristianos entienden que la expansión del comunismo en la posguerra hace que partidos comunistas como el italiano, el francés, ¿no?, tienen una expansión, ¿no?, en toda Europa occidental, y que hay que contrarrestarlo con la creación de un partido que debata al interior de los regímenes de posguerra el poder, que manifieste la necesidad de la presencia cristiana dentro de los regímenes electorales representativos. Bueno, la creación de la democracia cristiana en la Argentina es el verdadero hito que Perón quiere rechazar. ¿Entienden? ¿Hay verdad en que el peronismo convierte a la figura de Perón y a la de Evita en dos, digamos, dos presencias semidivinas de la religiosidad popular? Sí. Y que eso de alguna manera es utilizado en algunos niveles del control social en contra de la Iglesia, digamos que sí. Por lo menos la Iglesia lo puede entender así. Ahora, a Perón lo que realmente le molesta es que el Papa y la comunidad cristiana salgan a discutirle el voto de los cristianos, ¿se entiende, no? Esto desata las furias más subyacentes. Y esto es lo que hace que Perón y la Iglesia se divorcien. Ese divorcio comienza primero en forma inaudible. Lo discuten. Por ejemplo, el peronismo empieza a animar algunas reformas, por ejemplo, ¿no?, llamativamente revulsivas para el peronismo, como por ejemplo la ley de divorcio vincular, que no tenían nada que ver con la primera etapa del peronismo y su cercanía con la Iglesia. A ver, la legitimación de la prostitución, es decir, una ley que permitiera, de cara a la sociedad, en forma abierta, la prostitución como una de las profesiones o de las actividades comerciales controladas por el Estado. Le quita a la Iglesia la educación. El camino de oposición va increciendo hasta que finalmente se dan las acciones callejeras, ¿no?, de ruptura entre la Iglesia y el peronismo, que es el periodo final. Yo encaré y seguí, ¿no? No sé si voy bien, si me perdí en el medio. ¿Quieren preguntarme algo? No, yo solamente quería decir que es hasta el día de hoy quizás que Eva todavía es vista como una deidad, es la santa, y Perón quizás ya no tanto, pero la figura de Evita dentro de los santos es como bastante importante también. No, yo le digo la verdad, o sea, lejos de discutir con los historiadores que han estudiado esto en profundidad, pero más allá de la importancia ideológica que adquirieron y cierto matiz semimístico de Evita, sobre todo, y Perón, la verdad que desde la Iglesia se los vea como reemplazando, digamos, a las figuras divinas, se me hace más como argumento de pelea que como una realidad. O sea, yo no sé si realmente la gente le rezaba a San Perón y confiaba en irse al cielo peronista. Se me hace que medio no. No, está bien, pero yo lo que creo igual que vos, lo que se está debatiendo es control social. Lo que se está debatiendo es control social. A ver, para decirlo claramente, disculpen que sea autocentrado, ¿no? Sí, Romina, dale. Profe, y en esta etapa, ¿qué lugar ocuparon los curavilleros? No, los curas villeros son
digamos, no tienen una presencia, no te quiero decir que no los había, sí había, siempre hubo pioneros que estaban en las villas con la gente, es decir, haciendo realmente una actividad social desde sus parroquias, ¿no? Pero digamos, cuando vos hablas de curas villeros, los curas villeros como tales, digamos, aparecen como el movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Y eso, después de la reforma, digamos, de los años 60, en la Argentina lo podés ver con claridad, con acción política, con expansión a partir de los años 70. Profe, ¿eso qué es la teología de la liberación? Ese movimiento. Exactamente, sí. En Brasil, en Colombia, en Argentina, en algunos países tuvo mayor incidencia. Bueno, en el peronismo hay una gran cantidad de sacerdotes que adhieren a la teoría de la liberación y que de alguna manera realizan una actividad, muchos directamente se pasan a la actividad de combate de las organizaciones armadas revolucionarias, pero ocurre a partir de fines de los 60 y los 70. Lo vamos a estudiar como, sí, en realidad son los curas peronistas, ¿no? Carlos Mujica es, si vos querés, el abanderado aunque no fue uno de los que tomó las armas, ¿no? Pero bueno, uno de los abanderados digamos, de la idea de que, a ver, Cristo fue pobre. Ser cristiano es estar con los pobres. ¿Sí? Mejorar la vida de los pobres es ser cristiano, por ende, si modificar la vida de los cristianos implica hacer la revolución y con las armas, hay que estar de ese lado. Este era un poco el recorrido lógico de esas argumentaciones. Obviamente en la Argentina hubo, creo que algunos autores dicen algo así como entre 400 y 500 sacerdotes que adhirieron, algunos más activos que otros, pero bueno, todos actuaron entre fines de los 60, 68, 69, que es el Cordobazo, para poner un número, hasta el golpe del 76, ¿no? Después muchos de ellos desaparecieron, fueron capturados, otros, o sea, fueron exiliados, se exiliaron, etc. Y esa más o menos es el rango del periodo. Después, claro, vuelta a la democracia, con la emergencia de nuevos datos de pobreza, es decir, la expansión de la vulnerabilidad en las márgenes de las ciudades y el crecimiento de la pobreza, esto vuelve a ser visto como un revival, ¿no? De los 70, pero me parece que ocurre desde fines de los 90, en los años que continúan hasta Profe, quería comentar algo, pero quiero ser muy Adelante, respetuosa porque adelante. estamos hablando de iglesia, de institución y no de fe, ¿no? Lo aclaro por si algún compañero no quiere ser ofendido. Por supuesto. Pero digo, el análisis por ahí que me queda un poco analizándolo por arriba, es como una lucha de poder, del control de los pobres. Digo, esta divinidad, no es que en ningún momento de la historia nadie le rezó ni a Evita ni a Perón. Hablamos de divinidad porque en tu casa tenías la imagen de quién te daba de comer, de quién te daba trabajo. Ya la iglesia no ocupaba ese lugar de los pobres, sí, ahora Perón y Evita. No hablamos de divinidad religiosa, no hablamos de lo que venimos hablando del liderazgo, del carisma, del líder. Empezaba a transformarse todo el movimiento, porque hasta gran parte de la historia, me atrevo a decir, hasta el peronismo, la iglesia era un factor más de poder. En el peronismo lo debilita, sigue teniendo el poder. Yo considero que es un sector de poder la iglesia en la historia en sí. Y digo que el análisis interesante que deja es esta puja. El otro día que estábamos viendo el video, no sé si fue la última clase del discurso de Perón en el balcón, que decía, ahora van a ser felices, no les va a faltar nada. Ya empezaba con ese discurso de que el Estado intervenía en las vidas privadas también, que eso un poco lo venía haciendo la iglesia con bajarte las reglas morales, etcétera. Creo que pasa un poco por ahí. Y ahí está, Vale, es eso lo que estás diciendo. Cuando yo digo que la lucha, a ver, es indiscutible lo que estamos diciendo, la Iglesia Católica en la Argentina, desde todo tiempo es uno de los factores fundamentales de poder, es indiscutible. Entonces, lo que digo es, esa disputa, y en esto, bueno, lo que le decía recién a Alexis, que comparto, no estamos discutiendo respecto de que realmente el peronismo
hubiese generado una iglesia, ¿entienden? Por eso hubiese sido... No, hay elementos de la liturgia, la expresión, las manifestaciones, que de alguna manera, dicen Juan Carlos Torres, Lila Caimán y otros, son manifestación de una creciente debilidad del peronismo. Es decir, a medida que aumenta la ostentación de manifestaciones populares, de necesidad de control social, es porque se están debilitando otras fuentes de legitimación del peronismo. Dejémoslo como hipótesis esto, pero a lo que voy, a la argumentación central, es que en ningún modo el peronismo enarbola la creación de una iglesia. Lo que está es tensando una relación en donde lo que había sido una alianza de la conversión de lugares de la iglesia para lugares del Estado para que la iglesia siguiera cumpliendo con un servicio cultural, educativo, se empiezan a cerrarle y Perón la hostiliza a la iglesia, creándole obviamente aperturas que desde el Estado, legitimaciones que desde el Estado sabe que producen obviamente una lesión en la acción evangélica de la iglesia y en la acción política, el divorcio vincular, el control de la prostitución. Pero lo que está claro que en el fondo lo que estamos discutiendo es control social. A lo que iba a decir algo en términos autocentrados, ¿no? Digamos, cuando yo era pibe vivía al lado de una parroquia. Es decir, la acción del párroco, de los distintos párrocos a lo largo de mi infancia, eran pensar si nos iba a dejar jugar a la pelota en el campito que tenía y qué contraprestación había que brindarle al cura. Entonces, chau, Natalia. Entonces, toda mi infancia viró entre que mis viejos me mandaran a la iglesia a rezar, a tomar catecismo, qué sé yo, y mi voluntad de establecer con el párroco, mis amigos y yo, ¿no? Y entonces íbamos viendo el cambio de este control, de vengan a la iglesia, les armo la canchita, pongan eso en un calado más amplio. La iglesia es una institución de control social y determina conductas sociales que generan un acercamiento o una lejanía de otras conductas que pueden ser conductas electorales. Entonces, no es menor pensar que en algún momento los curas, en el 46, desde los púlpitos decían voten a Perón, porque Perón defiende la doctrina social de la iglesia y que para los primeros años de los 50, Perón y la iglesia estuvieran a las patadas. Está claro que el peronismo no había enarbolado una iglesia. Lo que sí había hecho el peronismo era dejar de apoyar la sensibilidad del espacio católico como un espacio privativo de su aliado Iglesia Católica. Los había convocado a una celebración cotidiana de una espiritualidad plebeya, en donde los pontífices eran Perón y Evita. Eso es indudable. ¿Eso es una creación de la iglesia peronista? No. En términos metafóricos, algunos autores lo dicen. Ahora les pregunto a ustedes, ¿hay alguna forma de política que no sea cuasi religiosa? A mí, qué sé yo, se me ocurre que sí. No es la que estoy habituado a ver, pero se me ocurre que sí, tiene que haber. O sea, hoy gira todo mucho alrededor del tema del personalismo y cada infeliz se convierte en un ismo de algo. O sea, macrismo, kirchnerismo o lo que sea. Pero así pero con está bien, pero entonces, a ver, lo que estoy diciendo es, ¿hay alguna forma de política que no sea en algún rasgo o en alguna de sus en algunos de sus posibles continentes de sentido una pseudo religiosidad? ¿No tiene una forma de pseudo religiosidad? Y sí, el hecho de todo Yo no lo veo así. Todos tienen... Perdón. A ver, ¿quién no? Yo no. Maxi. Sí, no lo veo. Me anda medio mal la conexión, quizás se me corte, pero no lo veo así. La realidad es que lo que veo es que es al contrario. Los políticos son los que están en el centro de una opinión o de un juzgamiento que ya desde la antelación ya está predeterminado a lo peyorativo, digamos. Sos político, ser político ya es ser mala palabra, es una profesión que ni siquiera se define como tal, sino que es simplemente en base al lucro, al lobby, a la representación de los intereses personales.
Entonces no lo veo de esa manera. Sí hay obviamente una cuestión de banderías y qué sé yo. Hay idolatrías, yo sin lugar a dudas lo creo, pero creo que las idolatrías, sobre todo de los años 90 para acá, para mí han mirado más hacia figuras de la, entre comillas, cultura o de la cultura pop, digo, o mismo la idolatría por jugadores de fútbol, digo, desde ese lugar veo la idolatría. Me parece que la religión ha cedido un montón de terreno, sobre todo en las generaciones más jóvenes, y ya no tanto. Ha ganado lugar un cierto ateísmo, y ese espacio de idolatría, ese espacio se ha transformado en el músico al que voy a ver y al cual vitoreo, o ese jugador que domingo a domingo me embellece los ojos, digamos, con sus jugadas, digo. Va más por ahí, me parece. La política estoy viendo que el discurso va por el lado del fútbol, que embellece. Querría cortar ahí el discurso que llegue hasta ahí, por obvias razones. No, está bien. Profe, perdón. Quiero decir, es muy interesante lo que dice Maxi. Me parece que va a aparecer eso. Me parece que a partir de los años 60, si ustedes quieren, a lo mejor un poco antes, pero en la posguerra, la emergencia de una cultura mucho más global, masiva, y que llega a un consumo individual, es decir, no tengo que ir a la cancha de pelota paleta, no tengo que ir a un estadio, es decir, puedo acceder a una fórmula de consumo cultural masivo, y donde se relativizan alguna centralidad como proseratos, digamos, ¿no? Estamos hablando de Perón y Evita, dos proseratos. Entonces, digo, en ese sentido, acepto lo que dice Maxi, que por ahí podemos pensar que los partidos políticos posguerra, hayan transferido buena parte de la religiosidad y la sensibilidad popular hacia otros sectores de la cultura popular, como pueden ser la música, es decir, otros rangos que no son el Estado y no son la representación política, que ha quedado como, si ustedes quieren, más a la vanguardia de las necesidades. Ahora, lo que yo quería traer es el debate de si en la formación de un compromiso, de un contrato, en la democracia de masas, si ustedes quieren, permítanme esto, ¿no? Pensemos irigoyenismo y pensemos el peronismo hasta la propia muerte de Perón. ¿Qué generaba en términos de vínculos performativos y conductas de esa grey convocada por ese vínculo carismático performativo? En ese punto, todo lo que podemos llamar redes simbólicas que informan la acción no racionales, como puede ser, bueno, la elucubración ideológica, la escuela de cuadro, tiene que ver con elementos que Silvia Sigal, por ejemplo, Leceo Verón, manejan desde el punto de vista del discurso. Y dice, bueno, acá hay elementos cuasi religiosos en la religación de las masas y, por ejemplo, estos grandes proseratos. Digamos, acepto esto de que por ahí esa religiosidad popular haya ido a otros campos, me parece que eso es correcto, pero me parece que con el caso de Perón y Evita, en todo caso, lo que vamos a hacer es, me gustaría mucho que lo hagamos, hay un capítulo de fútbol, hay un capítulo ¿vieron?, de televisión, que les di de historia de la vida privada, y está el capítulo de Lila Caimari, y también está el de Marisa Navarro, que habla de Evita. Por ahí hay un cruce de este tema, respecto digo, lo podemos amplificar, pero a mí me gustaría, en todo caso, que tenga dos miradas. Una que es el peronismo y la iglesia, porque eso determinó una alianza poderosa al principio y una ruptura tan violenta que fue la propia iglesia la que llevó a la Marina a que diera el bombardeo asesino, ¿no?, antes de la caída definitiva. Entonces digo, ahí hay un elemento muy importante. Para mí el 55, escuchen esto, el septiembre del 55, no empieza el septiembre del 55. El septiembre del 55 empieza con el push del 51. Se agrava con la muerte de Evita, con la debilidad económica del propio Perón, con algunos rasgos del Perón del año 52-53, y después se suma a la calle. Esto que les decía recién.
las acciones políticas de la Iglesia, hostilizando a Perón, y las acciones de Perón gubernativas, relativizando a otras comunidades religiosas. Por ejemplo, Perón, ¿saben qué hizo? Le permitió a un montón de sectas, comillas, ¿no? Es decir, pequeñas iglesias, habilitar sus acciones. Esto obviamente infundía odio en la iglesia. Todos esa pequeña guerra entre Perón y Evita, que se transforma en una guerra con bombas, con iglesias quemadas, con muertos, ¿no? Es decir, es un periodo violentísimo, violentísimo, en donde la iglesia tiene una acción fundamental, ¿no? Digo, este es un capítulo que a mí me gustaría que lo miráramos propiamente, 53, 54, 55, porque es un proceso que no empieza, no termina con Perón en septiembre del 55, es anterior. Juegan mucho. A mí lo que se me ocurre a mí no, pero no se me ocurre a mí, es el hecho de que además la forma en la que muere Eva y la edad que tenía y todo, permite convertirla en una especie de mártir cristiana de los crotos. O sea, esa imagen del sufrimiento, la entrega, en su lecho de muerte, todavía pensando en sus razones, creo que la eleva un poco a ese ritual. Si hubiera vivido hasta los 90 años, si hubiera sido una vieja chota, probablemente no. Escuchen, no solo lo que decís, Alexis, y con esto lo cerramos por hoy, salvo que quieran decir algo. Cuando puedan, lean, es uno de mis autores preferidos, ¿no? Tomás Eloy Martínez escribió un texto, bueno, la novela de Perón, pero después escribió Santa Evita. El recorrido argumental de Santa Evita son papeles de Perón, es decir, no hay ningún elemento que sea novela. ¿Saben lo que dice en una charla que dio y que fui? Hablé con Tomás Eloy Martínez hace muchos años y le pregunté cómo consideraba esto él, si lo consideraba parte del boom de la novela histórica. Me dijo, no, yo en Santa Evita lo que escribí es lo que le pasaba a los pobres que amaban a Evita y sentían durante el periodo en donde el cadáver de Evita era uno de los cautivos del antiperonismo. Ustedes piensen esto, Evita no solo se muere de la manera que se muere, no es vicepresidenta, se enferma de cáncer, muere, sino que después del 55 el cadáver de Evita es robado. Está durante mucho tiempo en el comando en jefe, lo custodia un coronel, después se lo llevan a la casa de un coronel llamado Mori König. Este Mori König enloquece, copula con el cadáver, lo golpea. El cadáver termina con algunas lesiones, es decir, a ver, estoy saltándome esto. No solamente, cuando digo el cadáver me refiero a la momia de Eva. Es decir, el cadáver de Eva había sido tratado para, tal como el leninismo, como digamos, para que siguiese siendo un objeto de culto. Acá dejo abierto 2 puntos. Perón buscaba algo que nosotros desconocemos y que ocurría en el siglo XX con las grandes democracias de masa, es decir, ver a Lenin era un capítulo de ¿qué? ¿No es pseudo religión esto? ¿En dónde operaba la continuidad de la visión de los peronistas de Eva en un estado post-mortem? Bueno, el resultado de la acción de momificación de Eva, cadáver, termina con este tipo de estropicio llevado a cabo por un tipo que está mal de la cabeza. ¿Qué termina haciendo el régimen militar? Como los peronistas ponían velas en cada rincón de la ciudad de Buenos Aires, donde se suponía que estaba el cadáver de Eva, entonces lo que sucede es que los militares dicen, bueno, creemos varias tumbas, y entonces Eva no se va a saber dónde está. Bueno, efectivamente hicieron esto. Hasta que finalmente se descubrió cuál era la morada y el nombre de fantasía del lugar de Eva, y negoció Perón durante el año 72. Y para terminar la novela de Eva, el propio López Rega hacía que María Estela Martínez de Perón se acostara sobre el cadáver de Eva para hacer una transmigración de poderes. Esto que le estoy diciendo suena esotérico. ¿Es esotérico? Sí, es esotérico. Bueno, estaba el brujo y estaba la mujer de Perón en ese momento
algunos estiman que esto se hacía en clandestinidad, que Perón no lo sabía, y otros dicen que a Perón no le iba ni le venía. Digo, esto que dije no tiene, en todo caso, un rango de relevancia histórica, a no ser que López Rega era un asesino que estaba obviamente en condición de ser llevado a un manicomio, pero que la mujer de Perón de ese momento, que lo rodeaba, está en condiciones similares. En el medio, ¿quién estaba? Bueno, el cadáver de Eva. Entonces, lo que digo es, este recorrido sobre Evita, ¿entienden? Es un relato bastante terrible, ¿no? Bastante terrible, pero es verídico, digamos, ¿no? Uno cambian los elementos. Yo los invito a que en alguna playa, después de rendir el final, lean la novela de Perón, que es fantástica, después lean Santa Evita. Y después hay un texto de Tomás Eloy Martínez que se llama, escuchen, Los papeles del general. Son cosas que surgen de la entrevista que le da Perón a Tomás Eloy Martínez en el año, también me parece que fue en el 71 o 72. Así como se deja filmar por Guettino y Solana, le da una larga entrevista a Tomás Eloy Martínez, ¿no? Tomás Eloy Martínez era una especie de gran periodista de la época, escribía en Primera Plana, y fue también el que escribió sobre la fuga del penal, ¿no? de Rawson. Es decir, grandes eventos de aquel periodo estuvieron, lo podemos leer a Tomás Eloy, ¿no? Como un gran cronista de época. Bueno, ¿algo más? Yo prefiero acostarme con el cadáver de Eva que no con Isabelita viva. Miren, con eso le digo todo. Bueno, gente, entonces escuchen, mañana no nos vemos. Bueno, suerte con todo lo que tienen que hacer. Adelante. Gracias, profesor. Gracias. Bueno, profe, buenas noches. Un abrazo. Nos vemos. Gracias, profesor, buenas noches.